Cuando uno está en el proyecto de educar sus emociones, de educarse en la inteligencia emocional, ¿a qué le vamos a apuntar? ¿Cuáles son las áreas que vamos a trabajar para que podamos desarrollar esa inteligencia emocional en nuestra vida? Entonces vamos a ver lo que le hemos llamado el currículum del self-science o la ciencia del ser. ¿Okay? Cuando usted se inscribe en la universidad, a usted le dan un pénsul donde le dice qué materias son las que usted va a estudiar para llegar a obtener un título. Entonces, cuando se está tratando de educar las emociones y de adquirir inteligencia emocional, también hay ciertas habilidades que tenemos que desarrollar una por una para que al final de esa lucha, de esa búsqueda, cómo superar nuestras emociones negativas, podamos decir que somos personas graduadas en inteligencia emocional. Personas que saben comportarse, que saben dirigirse, que saben controlar sus emociones. No se puede empezar la carrera de mejorarse a uno mismo sin conocerse a uno mismo primero. Para usted y yo mejorar, tenemos que saber en qué posición estamos. Y para esto necesitamos hacer un análisis profundo del asunto. Y un análisis que no solamente está basado en nuestra propia concepción de nuestro ser. Porque el autoengaño es bien común en la raza humana. Creer que somos lo que verdaderamente no somos. Hay muchas personas que creen que se conocen y la calificación que se dan a sí mismos o es superior a su realidad o es inferior. Yo he conocido gente, en lo particular, gente linda, pero cuando se evalúan ellas a sí mismos, ellas se evalúan tan poquito, se ponen una calificación tan baja que las hace disfuncionales. Y de repente todos los que estamos desde afuera viéndolos y observándolos, decimos, qué persona más bonita esa, qué persona más amable, qué persona más… Pero cuando usted habla, por ejemplo, hay personas, no sé si a usted le ha pasado, que usted habla con ellas y le da un halago. Ay, qué persona más buena, yo soy mala. De repente usted le dice a alguien, qué buena madre que soy, yo te admiro como madre que sos. Buena madre no, si yo soy lo peor de madre que ha parido este mundo. Personas que verdaderamente siempre se están dando una calificación baja. Y hay personas que están en el otro extremo. Personas que, por ejemplo, tienen actitudes feas, no se saben llevar con la gente, pero en su imaginación han construido un concepto de sí mismo demasiado elevado. Lo que los hace disfuncionales, porque a la hora que otra persona les quiere hacer una reseña acerca de su carácter o de su personalidad, esa persona automáticamente se cierra, pone un bloqueo y no admite ningún tipo de reproche. Entonces, la importancia de conocerse a uno mismo, el camino hacia esto, no solamente puede estar basado en el autoconcepto, sino también en el concepto que escuchamos de nosotros. Muchas veces uno va por la vida, y esta es una frase muy común que escuchamos hoy en día. A mí no me importa, dice, lo que la gente opine de mí. En cierto grado, esa es una habilidad útil para no vivir en un estado totalmente de manipulación por parte de otras personas, a que uno vaya a hacer todo lo que la gente diga. Pero también muchas veces el poner un poquito de atención a lo que la gente está hablando de uno le va a dar uno una ventana
que le puede ver a un mundo de uno mismo, quizás que uno no lo ve. Muchas veces nos dicen cosas como: sos una malcriada. Y uno dice: malcriado yo. Pero el que se planta en la negación y dice: no, yo no soy ninguna malcriada, los malcriados son ellos. Entonces esa persona va a tener la tendencia a no trabajar en los puntos de su vida. Una persona inteligente en sus emociones, emocionalmente inteligente, sabe reconocer sus estados emocionales y saben ponerle nombre y apellido. Si están bravos o enojados, dicen: estoy enojado. ¿Ok? Si tengo miedo, no es que lo voy a negar, lo voy a asumir. Tengo miedo, me da miedo esa tarea, me da miedo enfrentar ese problema. También dice: elabora un vocabulario de los sentimientos, conocer las relaciones existentes entre los pensamientos. Una persona que se conoce a sí mismo sabe sus patrones de pensamiento, cómo piensa generalmente ante determinadas circunstancias. También otra de las metas de la inteligencia emocional, de las clases que vamos a llenar en el currículum de la inteligencia emocional, es aprender a tomar decisiones personales. Usted va a ver mucho esto a lo largo de su vida. Personas que no saben tomar una decisión solos. Siempre tienen que preguntar, siempre tienen que estar, que le opinen, no saben tomar sus propias decisiones. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que examinar las propias acciones y conocer las consecuencias de ser así. Saber si una determinada decisión está gobernada por el pensamiento o por el sentimiento. Aplicar esta comprensión a temas tales como también el sexo y las drogas. En otras palabras, una persona emocionalmente sana evalúa sus decisiones, si son beneficiosas, si le convienen, si no le conviene. No se dejan ir solamente por el furor o por lo brillante, digamos, que esté la manzana, ¿okay? Sino que paran, pausan, tienen la capacidad de pausar antes de agarrar ese fruto prohibido, de decir: esto me conviene o no me conviene. Eso es lo que hace una persona emocionalmente sana. Hay muchas personas en el mundo que han adquirido identidades erróneas en su vida por no saber detenerse y evaluar antes que tomen sus decisiones. También otra de las competencias que vamos a alcanzar cuando estamos en la búsqueda de la inteligencia emocional es que aprendemos a dominar nuestros sentimientos. ¿Cómo se domina un sentimiento? Hay algo que se llama la charla con uno mismo. ¿Ustedes han hablado con ustedes mismos? A veces uno dice: ay, estoy loco. Pero mire, la persona con la que uno más habla es con uno mismo. ¿Ok? Y tenemos que asegurarnos que esa conversación interna sea constructiva y no sea una conversación que nos dañe. Hay personas que tienen conversaciones consigo mismo demasiado crueles. No necesitan enemigos, no necesitan detractores. Ellos mismos, en su conversación interna, hacen todo el trabajo para siempre estar con el autoestima por el suelo. Entonces, ¿qué es lo que uno va a procurar en esto? De que tu conversación interna contigo mismo sea a tu favor y no en tu contra. Para dominar los sentimientos, dice, hay que tener una charla con uno mismo para comprender los mensajes negativos, como las valoraciones negativas de uno mismo. Comprender, dice, que lo que se halla detrás de un determinado sentimiento. Por ejemplo, el dolor que subyace
a la ira. He visto personas que se sienten mal por estar enojados cuando se ha cometido una injusticia contra ellos. El enojo no siempre es una emoción negativa, es parte de la naturaleza humana. Nos enojamos ante la injusticia, pero muchas veces desarrollamos culpabilidades innecesarias cuando vemos nuestras emociones. Personas que se sienten mal, yo he atendido personas que se sienten mal consigo mismos porque están de luto por una persona que recién fallece. Y le digo, no, viva su luto, abrace su luto, eso es parte. Si quiere llorar, llore. Si quiere aislarse un momento por su luto, aíslese. Pero nosotros nos hemos hecho la idea de que siempre tenemos que andar felices, contentos, que eso es una vida emocionalmente saludable, y no es así. La vida emocionalmente saludable es la que sabe tener y apropiar las emociones según la circunstancia se viene presentando. De modo que si una persona está de luto, es tiempo de llorar. Si una persona tiene un aumento de salario, es tiempo de gozar, de estar alegre. Entonces, eso será importante. Otra de las cosas que persigue la inteligencia emocional es también el manejo del estrés. Aprender, a manejar el estrés. ¿Cómo se hace eso? Hay algunos ejercicios, tales como la imaginación guiada, en donde usted va controlando, ¿verdad?, sus imaginaciones, o también va poniendo imaginaciones más positivas cuando está en momentos de estrés. Generalmente hay muchas personas, escuche esto, que esto va a ser importante para su vida. Hay personas que sufren más por sus imaginaciones que por la realidad de su vida. La realidad no es tan mala, pero su imaginación es tan negativa que vive en un estado absoluto de fatalidad. Cada cosa, una cosa que puede ser tan normal, en su imaginación la hacen una catástrofe, una fatalidad. Pero ¿por qué llegamos a esos momentos de estrés tan acelerados, tan anormales? Porque la imaginación no la usamos para trabajar positivamente. Tenemos una imaginación con una tendencia a lo negativo, al desastre, a lo fatal. Vemos una persona seria, seguramente que le caigo mal. Y tal vez la persona anda con dolor de cabeza. Tenemos un jefe difícil, es que me odia, no me soporta. Y entonces viene el ego y le dice, ¿sabes por qué no te soporta? Porque vos sabes más que él. Y entonces comienza uno a construir todo este tipo de imaginaciones, películas mentales, que al final lo terminan a uno inhabilitando para ser una persona funcional en los espacios sociales donde uno está. Entonces, será muy importante que usted sepa guiar a su imaginación. En el momento en que usted se capte imaginando en negativo, ese es el momento de hablarse a sí mismo. Oye, espérate un momentito, las cosas no son tan así. Cuando hablamos de métodos de relajación, hay muchos, y lo único que yo le quiero recomendar es que siempre escoja métodos de relajación que aporten bienestar a su vida. Hay personas que para relajarse adoptan estilos o hábitos que van en detrimento de la persona. Hábitos como, por ejemplo, fumar. Es por eso la importancia de cuando usted escoja sus métodos de relajación, escoja métodos de relajación que aporten a su vida bienestar y no, ¿verdad?, perjuicio. Entonces, parte de la inteligencia emocional resultará también
en saber comprender a las personas, saber, por ejemplo, comprender cuáles son sus sentimientos. De repente tenemos hijas adolescentes y las vemos atribuladas, enamoradas o cosas así, y comenzamos con argumentos destructivos hacia ellas, como por ejemplo, sos una loca y andas pensando en hombre, y aquí y allá, y comenzamos hasta que desbaratamos la moral de la niña adolescente, sin entender que nosotros también pasamos por esa etapa y que esas son las conductas normales de la etapa que se vive. Entonces, muchas veces estamos ante situaciones donde la empatía, si no está la empatía, usted y yo terminamos acabando con relaciones significativas en nuestras vidas. Entonces, por eso una persona inteligente en el área emocional sabrá no solamente comprender sus emociones, hacer valer sus emociones, respetar sus emociones. Una persona también con inteligencia emocional podrá ver las emociones de otros, comprenderlas, respetarlas y ayudarlas también. De nada sirve la inteligencia emocional si está dirigida solamente hacia el foco personal, porque al final del día la vida se trata de relaciones, lo querramos o no. La vida se trata de relaciones, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces muchas veces pasamos por la vida haciendo valer solamente nuestras emociones sin ponernos a pensar también en las emociones de otros. ¿Ok? Entonces, la empatía, dice, ¿qué es? Es comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás. Asumir su perspectiva, buscar entender por qué la persona ve las cosas como las ve. Yo vengo de una familia, mi mamá era una persona, ella se preparó, le fue muy bien en su vida económica y teníamos bastante holgura económica cuando yo crecí. Eso me hizo ver la vida de cierta manera. Mi esposo viene de otra realidad en su niñez, un poco más de estrechez económica, esfuerzo, trabajo, ahorro, economizar y todas esas cosas. Cuando se juntó mi realidad, mi manera de ver la vida, con la manera de ver la vida que él tenía, eso fue equivalente literalmente a una tercera guerra mundial, porque yo no me adaptaba a él, ni él se adaptaba a mí. Para él, todo en aquellos años, yo ya tengo 21 años de casado, vamos a cumplir en octubre. En aquellos años, para él, comprar cualquier cosa, digamos, era un gasto innecesario. Para mí era vital, era una necesidad. Comprar un cuadro para la casa, una necesidad. Para él, un gasto innecesario, un derroche de dinero. Y nuestro matrimonio, mire, fue una constante lucha de poder en esa área, porque yo vengo de esta realidad donde no había no. Cada vez que uno decía quiero, sí, no hay problema, dale. Mi mamá fue bien consentidora y él viene de una realidad donde hay que economizar, hay que cuidar la plata. Entonces imagínense lo que pasó en nuestro matrimonio por tantos años, hasta que aprendimos a ver la vida desde la perspectiva del otro también. Y pudimos poner como en un balance para que nuestro matrimonio no fuera un matrimonio, nuestra vida familiar no fuera una vida familiar basada en los excesos, pero tampoco basada en la ausencia total de algo o de un gusto que uno se quiere dar. Pero se logró ese balance, se pudo llegar a ese balance hasta que cada uno tomó la decisión de entender la perspectiva del otro.
Entonces eso será vital en cada una de sus relaciones para que funcionen, para que se manejen mejor. Porque si usted se cuadra y dice, no, la vida es como yo digo y así tiene que ser, la persona que vive con usted sentirá que vive siempre o va a vivir dentro de una camisa de fuerza. Va a estar allí porque ni modo, le tocó. Pero al mismo tiempo, o sea, se va a sentir totalmente disfuncional. La vida, ya sea en pareja, entre padre e hijo. Entonces, lo mejor que podemos hacer para desarrollar inteligencia emocional, esto es una de las cualidades básicas, es poder tener empatía, la capacidad de entender la historia del otro. Siempre dice de que todos los seres humanos tenemos una historia triste que contar. No hay ser humano que no tenga una historia triste que contar. Es por eso de que necesitamos entender a las personas. Hay muchas cosas que están bien intencionadas pero mal expresadas. Y muchas veces esos son los que hacen de que uno entre en un espiral de emociones negativas. Entonces miren lo que dice aquí, dice, desarrollar la capacidad de hablar de los sentimientos, aprender a escuchar y hacer preguntas. Esto es importante. Si usted quiere comunicarse bien con otras personas, tiene que aprender a hacer las preguntas correctas. Y entonces dice, distinguir entre lo que alguien hace o dice y sus propias reacciones o juicios al respecto. Muchas veces estamos ante una situación y la realidad no viene a ser lo relevante de una situación, no viene a ser el hecho concreto, sino cómo lo estamos percibiendo. Entonces, será importante estar atento a cómo estoy reaccionando yo ante esta persona. Enviar mensajes desde el yo. Dice, a ver, permítame, déjeme ubicarme. Y sus propias reacciones o juicios al respecto. Enviar mensajes desde el yo en lugar de hacerlo desde la censura. En otras palabras, muchas veces nos comunicamos desde la censura. Entonces, la otra habilidad que vamos también a desarrollar cuando se trata de las emociones inteligentes es saber aperturarnos. Esto es lo contrario de ser una persona demasiado cerrada. No dar lugar a otras cosas. Valorar, dice, la apertura y la confianza en las relaciones, reconocer cuándo puede uno arriesgarse a hablar de los sentimientos más profundos. En otras palabras, la persona que desarrolla bien su inteligencia emocional sabe comunicar sus sentimientos. ¿Ok? Tiene una apertura en esto. Cuando una persona se cierra a no comunicar, digamos, lo que está sintiendo, casi siempre va a vivir en un constante ciclo de victimización, porque no habla, porque no dice lo que le molesta, no dice lo que le gusta, no dice. Mi esposo me decía, Carol, yo no te puedo adivinar la mente. Si algo te gusta me lo tenés que decir, porque yo no adivino tu mente. Entonces fue vital para mí, en mi relación con mi esposo, aprender a decirle, esto no me gusta. Aprender a expresar mis emociones. Las personas inteligentes en el área emocional saben expresar sus emociones. Saben decir, si quiero, no quiero, esto no me gusta. El problema es que muchas veces no nos atrevemos a expresar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque sabemos que si abrimos la boca, lo vamos a hacer mal. Entonces, la meta es expresar las emociones que sentimos, pero desde la cordura y el dominio propio. Pero de que tenemos que hablar, tenemos que hablar. Hay cosas en la vida que no son justas y uno las tiene que decir. Entonces, la persona con inteligencia emocional va a saber decir
qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta. Si uno se queda callado esperando que la otra persona adivine cómo uno se siente, generalmente son relaciones que caen en un círculo de victimización. O sea, yo siempre soy la víctima, yo siempre soy la sufrida, a mí nadie me entiende, a mí nadie me quiere, es que yo les hago bien y a cambio me hacen mal. Y muchas veces nos sentimos como una especie de heroicos porque nuestra vida es así, pero nada, o sea, no tiene que ver nada con un sano juicio. Lo importante es de que cuando usted sienta que hay un abuso, usted decir, mire, yo me siento abusada en esto. Cuando usted siente que alguien se está pasando de la raya, mire, me va a disculpar, pero estos son mis límites. Eso es ser inteligente en el área emocional. Guardarse las cosas, no hablar, no expresar las emociones, va a ir siempre en detrimento de lo que es el mundo interior de la persona. Entonces hay que hablar. La gracia de todo esto es, hay que hablar y saber cómo hablarlo, dónde hablarlo, con quién hablarlo, en el momento correcto, todo eso. Pero es importante saber aperturarse a hablar los sentimientos. De ahí otra de las habilidades que se desarrollan en esto debe de ser la intuición. La intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata. Una de las cosas maravillosas, a menos que usted sea un maestro absolutamente de la ilusión, o de la estafa o algo, una de las cosas que hacen las personas inteligentes emocionalmente hablando es que saben intuir cuando algo anda bien y cuando algo anda mal. Entonces, otra de las cosas que pasa cuando somos inteligentes en la parte emocional es la autoaceptación. Una persona inteligente emocionalmente se autoacepta, se reconcilia con su humanidad, deja de ser su propio enemigo, para la lucha con su yo y comienza a aceptarse como es, como un ser humano con virtudes y defectos, como un ser humano en construcción, en perfección, en perfeccionismo. Entonces, la autoaceptación es sentirse bien consigo mismo. No quiere decir de que usted va a esperar hasta estar más elaborado o ser más perfecto para sentirse bien consigo mismo, sino que en el momento de su vida que usted hace las paces con usted misma, con usted mismo, y comienza a sentirse bien. Generalmente las personas que no se sienten bien consigo mismos siempre buscan maneras de escapar de su propia realidad, de su propia yo. Olvidarse, son las personas con las tendencias más altas hacia adicciones, por ejemplo. Entonces, sentirse bien consigo mismo y considerarse de una perspectiva positiva, valiosa, reconocer sus propias fortalezas, debilidades, ser capaz de reírse de sí mismo. Una persona emocionalmente sana no se toma tan en serio. Una persona emocionalmente sana no es aquella de que si falló en algo ya va a andar con la fallé, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude? Y en esta tortura emocional que se mete y se hunde porque no puede ser perfecta como quisiera ser. Una persona emocionalmente sana pausa y dice, bueno, soy humana, fallé, parte de la vida. La responsabilidad personal también, las personas con inteligencia emocional asumen las responsabilidades personales. Esto significa que van a reconocer las consecuencias de sus decisiones, ¿okay? Y de sus acciones, aceptar sus sentimientos y sus estados de ánimo, perseverar en los compromisos adquiridos, por ejemplo, estudiar. Esas son las personas que terminan lo que empiezan, asumen la responsabilidad de la vida, no están esperando sacarse la lotería,
No están esperando que el tío rico imaginario va a llegar y les va a dar el $1.000.000 que toda la vida han soñado. No, esa es la gente que se para realizar sus propios sueños. Asumen la responsabilidad de su vida. Si pasan las cosas, son las personas que no andan buscando culpables, sino que dicen yo me equivoqué. Y en el momento que eso sucede, usted se catapultó a un nivel de madurez superior en sus emociones. Entonces también la asertividad es otra de las cosas importantes. Afirmar sus intereses, sentimientos, sin ira ni pasividad. Eso hemos hablado, la capacidad de comunicar con tranquilidad las cosas. También las personas con inteligencia emocional tienen dinámica de grupo, saben estar en grupos. Y esto es vital. Y veo muchos jóvenes aquí que están empezando y van a ir a contextos sociales feroces. Todavía los contextos sociales de las escuelas son un poco tiernos, porque aunque tienen sus dificultades, los seres humanos entre más alto, entre más envejecemos, más complejos somos, más amargados. Venimos y todavía, endurecemos las estructuras emocionales a medida que vamos volviéndonos más viejos. Entonces, ustedes ahorita están en un contexto social blando, donde todavía uno puede ahí, pero de repente un día van a caer en contextos sociales duros, como trabajo, con otras personas, y entonces ustedes se van a dar cuenta allí de que saber trabajar en equipo, saber trabajar con todo tipo de personas es esencial. En un contexto, por ejemplo, universitario, es fácil. Si no te cae bien alguien, le das carta o tarjeta roja y, como decimos, jale, y te puedes deshacer de la persona. Pero en un contexto laboral, cuando hay una persona irritante, malcriada, ¿cómo uno se sale de ahí si uno necesita la plata? Es que me voy del trabajo porque es que me cae mal mi jefe. No, muchas veces hay que aguantar, ¿verdad? Porque uno necesita la plata. Entonces, saber estar en contextos sociales, cómo lidiar con personas difíciles, cómo estar en grupo, cómo trabajar en grupo, todas esas son habilidades que nos da la inteligencia emocional. Saber cómo hacer, saber cómo mandar, me gusta esto, y también saber cuándo obedecer. En la vida, la mayoría de las personas tienen problemas con la sujeción a la autoridad. Y la razón por eso es porque muchas veces no tuvimos una especie de paternidad o maternidad saludable y resistimos a la autoridad que después es representada en forma de maestros, jefes, supervisores. Entonces uno muchas veces va a esos contextos laborales con un alto sentido de confusión en cómo tratar con esas personas, porque resistimos a la autoridad. Todos quisiéramos ser jefe, a nadie le gusta ser subordinado, pero la realidad de la vida es que en muchos de nuestros contextos vamos a ser subordinados y tenemos que saber cómo ser buenos subordinados, porque si no el sistema los va a sacar del juego, los va a eliminar de la Matrix. Les recomiendo esa película, La Matrix, muy interesante. Y eso es así. Entonces veamos la última materia del currículum de las emociones personales, de las emociones inteligentes, es saber solucionar conflictos. Miren lo que dice. Una persona con inteligencia emocional aprende a jugar limpio con los compañeros, padres y maestros, aprende el modelo ganador-ganador, o sea, sus transacciones no son yo gano, tú pierdes. Eso significa que en toda transacción humana uno debe de ir con la mente de que uno necesita sacar provecho de la relación o de la interacción humana, pero también necesita ser de beneficio para la persona con la que está interactuando. Cuando uno tiene un ego centrado en solamente yo gano, son las situaciones sociales que, por ejemplo, se hacen infructuosas
porque hay un solo ganador en la balanza. Y déjeme decirle esto, es algo que todos tenemos que siempre mantener en perspectiva. La gente siempre quiere ser el héroe de su propia historia. La gente nunca quiere que el otro sea el héroe. La gente siempre quiere estar en control de su propia historia. Entonces muchas veces uno va con la mentalidad de que uno siempre es el que tiene que ganar en las transacciones, pero la realidad es que todos queremos ganar. Y cuando tenemos interacciones sociales donde hay una persona que siente que no está ganando nada, sino que solamente la otra persona es la que gana, entonces esos son muchas veces las causas de divorcios, la causa de las separaciones, porque hay un único beneficiado en la ecuación de la felicidad en ese contexto. Todos necesitamos sentir que estamos ganando. Yo necesito sentir que estoy ganando en mi matrimonio, pero también mi esposo necesita sentir que él está ganando. Como madre yo necesito sentir que estoy ganando en mi interacción con mis hijos, pero mis hijos también necesitan sentir que ellos están ganando en la interacción con su madre. Todos necesitamos sentir eso de ganar. Entonces, en la resolución de conflictos, ningún conflicto está correcta o inteligentemente solucionado hasta que ambas partes del conflicto adquieren esa sensación de logro y ganancia. Si hay un solo ganador en el conflicto no está solucionado. Y aplíquelo a todas las áreas de su vida. Aplíquelo a los negocios, aplíquelo a su maternidad o paternidad, aplíquelo a su matrimonio. Un conflicto jamás se soluciona hasta que ambas partes sienten que ganaron. Entonces la persona inteligente emocionalmente llega o empuja las cosas para que sus conflictos siempre terminen en ganar. Yo gano, tú ganas. ¿Ok?